La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Hola, bienvenidos. Este es el programa del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, La Memoria de la Nación. Es un gusto estar nuevamente con nuestros y nuestras oyentes. Quiero saludar a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todos y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Kevin, muchas gracias por estar aquí y queremos contarles para nuestro programa del día de hoy que el Archivo General de la Nación cuenta con una biblioteca especializada, la cual está ubicada en la sede centro. Allí acuden estudiantes e investigadores con el fin de poder acceder a los diferentes fondos documentales que se encarga de preservar el Archivo General de la Nación. La sección Colonia, por ejemplo, está integrada por los fondos más antiguos del archivo, desde el año 1543, y ofrece información variada, completa y rica sobre el nuevo Reino de Granada y documentos relativos a las actuales repúblicas de Panamá, Venezuela y Ecuador. Este extenso repositorio es de gran utilidad para el desarrollo de diferentes investigaciones en diferentes disciplinas académicas, por lo que se impulsa la investigación histórica y científica, siendo el Archivo General de la Nación un ente que, además de preservar el patrimonio documental de la nación, pone a disposición de todas las personas los diferentes documentos para que puedan conocer la historia colombiana desde diferentes ámbitos como el social, económico, político, cultural, entre otros. En nuestro programa del día de hoy estamos con William Manuel Martínez Jiménez, profesional especializado del Grupo de Organización y Reprografía de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y autor del artículo Enseñanza de las Matemáticas en la primera mitad del siglo XIX en la Gran Colombia, 1810-1850. Bienvenido, William. Muchas gracias, Mario. Muy amables pues por la invitación. Y aquí pues con ustedes a la orden para conversar un poco acerca, digamos, de el artículo que escribí relacionado con la enseñanza de las matemáticas y pues a su disposición, ustedes dirán. Bueno, pues muchas gracias William. El programa de hoy pues tiene, digámoslo así, que como un carácter especial, y es que esta investigación pues está dada directamente pues desde los fondos que tenemos acá en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, para iniciar con la tanda de preguntas, me gustaría que nos contara un poco sobre su acercamiento a los documentos que resguarda el Archivo General de la Nación, específicamente a la sección República y Fondo, Miscelánea y Miscelánea General de la República. Bueno, Kevin, sí señor. Vale la pena pues recordar obviamente que mediante la ley 80 del año 89 le fueron otorgadas al Archivo General de la Nación unas funciones claras y específicas. Una de ellas tenía que ver precisamente con el tema de la recuperación, conservación, custodia y difusión del patrimonio histórico documental del país. En ese orden de ideas, pues el archivo tiene esa función que significa, entre otras, pues recuperar ese patrimonio histórico documental existente en las entidades del orden nacional del nivel central de la rama ejecutiva, los departamentos administrativos, las superintendencias y las entidades adscritas y vinculadas. Esta recuperación se hace mediante transferencias. Es decir, tenemos esa información, llega toda esa información producida por estas entidades, información de carácter histórico, por su contenido, valga la redundancia, informativo. Pero no es solamente el tema de conservar, de tener esa información, sino que esa información requiere de una difusión, darle a conocer a las personas, a los interesados, a los académicos, a los investigadores, cuáles son los contenidos informativos que albergan esos documentos. En ese orden de ideas, la Subdirección de Patrimonio, de Gestión del Patrimonio Documental, y específicamente el Grupo de Organización y Reprografía de esta subdirección,
elabora una serie de instrumentos archivísticos o instrumentos de recuperación de información. Entre ellos están los catálogos, los inventarios, los índices, las guías, por mencionar algunos. Y esto pues obviamente permite un acercamiento de las personas que realizan este trabajo al conocimiento de la información que alberga el Archivo General de la Nación, elaborando esos instrumentos. Específicamente, personalmente, desde el año 2017, se me asignó la tarea de elaborar un instrumento de descripción para el fondo documental conocido como Miscelánea y Miscelánea General de la República, haciendo un trabajo de descripción, y ese ha sido, digamos, el acercamiento específico con este fondo documental, que entre otras cosas, pues es un fondo muy importante, porque como su nombre lo dice, miscelánea, se encuentran documentos de diferentes instituciones o entidades que están allí y que se agruparon en ese fondo, que eran documentos que estaban sueltos, son documentos que no han sido, digamos, consultados, porque no hay un instrumento que le permita a los investigadores o a los usuarios acceder a ese tipo de información y localizarla. Ese ha sido, digamos, el inicio para acercarme a ese fondo, hacer esa descripción y encontrar allí pues que en estos procesos archivísticos ha sido importante pues ver cómo se localiza una serie de información que le es útil a todos los investigadores que buscan realizar sus trabajos de investigación retrospectiva en cualquier campo del saber, o para los interesados o curiosos que buscan localizar una noticia que contribuya a enriquecer o a afianzar sus conocimientos y conocer más sobre nuestra identidad histórica, sobre nuestra historia. Correcto, don William, muy interesante esta pequeña introducción sobre este tema. También me gustaría que nos contara, ya referente a los documentos de este Fondo Miscelánea y Miscelánea General de la República, de qué manera se puede vislumbrar la enseñanza de las matemáticas en el periodo de la Nueva Granada. A ver, sí, es importante aquí, digamos, como señalar algo, y es que a través de esa labor de descripción de este fondo documental, Miscelánea y Miscelánea General de la sección República, que en el extinto Archivo Nacional se llamaba Miscelánea General y Miscelánea de la República, que aquí ya en el Archivo General de la Nación, a partir de la década de los años 90 al 80, se decidió unir esos dos fondos en uno solo, que resultó con el nombre Miscelánea y Miscelánea General de la República. Esta labor que vengo desarrollando de descripción, y como lo dije antes, la vengo haciendo desde el año 2017, me ha permitido un acercamiento y conocimiento directo con los expedientes y documentos sueltos producidos por diferentes organismos y funcionarios de la administración central y local. En ellos se testimonian los cambios significativos vividos por el país a lo largo del siglo XIX en su desarrollo cultural, político, económico y social, y dan noticia de la cotidianidad de la gestión administrativa en las instituciones. En ellos se pueden ver exactamente muchas cosas: la relación del Estado con el mismo Estado en sus diferentes instancias de su gestión administrativa, las relaciones del Estado con los ciudadanos y de los individuos con los mismos individuos. Así pues, haciendo este trabajo de descripción, pues encontré un documento sobre ejercicios llamado Ejercicios de Aritmética, que está relacionado para el periodo que estoy mencionando, de 1510 a 1850. Este es un documento que tiene una serie de ejercicios de matemáticas que pues obviamente me pareció importante y curioso poderlo dar a conocer y difundirlo.
Y ahí la idea pues de escribir algo sobre este documento, contextualizar el documento dentro de ese periodo de, digamos, de administración del general Francisco de Paula Santander como vicepresidente encargado de ese periodo que los historiadores han denominado la Gran Colombia, para diferenciarlo de lo que es pues la Colombia, ¿cierto? Entonces, pareció interesante ese documento, también cumpliendo con algún compromiso precisamente que tiene el Archivo General de la Nación y el grupo, la Subdirección de Patrimonio y el Grupo Organización y Reprografía, de difundir documentos. Y de documentos, por ejemplo, en el caso de este fondo, de difundir aquellos documentos que tengan alguna significación importante. Uno de estos documentos corresponde precisamente a el documento que acabo de mencionar sobre la enseñanza de la aritmética, y es un documento donde se da un ejemplo del método empleado para la enseñanza de la aritmética en el periodo conocido en nuestra historia, como ya lo dije, como la Gran Colombia. Y este documento muestra una serie de ejercicios que están acordes con el modelo de enseñanza que el presidente encargado Francisco de Paula Santander impulsó en el país, que era el método de la educación lancasteriana. O sea, don William, que el interés por, digamos, diseñar este artículo pues, del cual nos está hablando, viene primero de la descripción del fondo que nos comentaba al principio, de miscelánea y misceláneas de la República General. O sea, este trabajo surge a partir de ello, pues ya que es un fondo que pues no era muy conocido. Sí, digamos, el nombre del fondo ha sido conocido dentro de la estructura de los fondos que conserva el Archivo General de la Nación, pero no ha sido, digamos, consultado. Objeto de consulta y de mirar qué información hay en ese fondo. En otras palabras, valga si se me permite la expresión, es un fondo, digamos, un conjunto de documentos vírgenes. Nadie los ha tocado. En ese quehacer de mi compromiso laboral de realizar esa descripción de ese fondo, pues fíjense que no solo me he encontrado con este artículo sobre la enseñanza de la aritmética, que me pareció curioso, sino que también encontré, y eso fue publicado ya en la revista Memoria, en el número 20, si no estoy mal, otro artículo también muy interesante, de un informe dado por Busingó relacionado con las observaciones barométricas hechas por él en un recorrido que hizo de La Guaira a Santa Fe en el año 22 y 23. Y este es un documento inédito que ya fue publicado con un informe escrito en francés del cual se hizo la traducción. Y pues el fondo, como le decía, pues es como una caja de Pandora. Uno abre y no sabe qué se va a encontrar, porque pues no tenemos la certeza de que sea la documentación producida por una sola institución, sino que hay una mezcla de documentos de diferentes instituciones, diferentes procedencias. Y entre esos se destaca este documento precisamente, del cual pues obviamente quiero de pronto plantear también digamos, como la curiosidad del documento por los ejercicios que trae. Entonces, ¿de dónde surge hacer esa descripción? Pues obviamente, o escribir el artículo, pues por el trabajo, pero por el contenido del documento. Y el artículo entonces es el resultado de haber encontrado ese documento donde hay unos ejercicios muy curiosos para la enseñanza de las matemáticas, y donde muestra, pues, para esa época un método de cómo se enseñaban las primeras operaciones de las matemáticas o de la aritmética. Correcto, don William, muchísimas gracias. Me gustaría ahondar un poco más en el contenido de este documento y me gustaría que nos dijera cuáles fueron esas medidas específicas tomadas por el Estado para dirigir la enseñanza de la educación en matemáticas. Bueno, como les decía, este documento pues, que encontramos titulado Problemas de aritmética para los niños,
pues llamó la atención, específicamente me llamó la atención y decidí pues como sacarlo a la luz, darlo a conocer, movido por el interés de compartir el documento, dado que en él se testimonia la metodología o método utilizado en las escuelas de instrucción pública y en las escuelas normales para la época, porque cuando el general Francisco Pablo Santander toma la decisión de cambiar esa educación tradicional de la colonia por una educación mejor, con una cobertura mucho más amplia, entonces toma el método de enseñanza de la educación lancasteriana, que ya se venía dando en, en, en otras regiones del mundo, que viene más o menos esto viene, la educación lancasteriana parece que desde los años de 1790 y pico, y aplica esa metodología para la enseñanza de la educación, ¿cierto? William, y en este contexto, o sea, podemos como brindar de pronto esta información de más o menos como qué trata esta metodología lancasteriana para que pues le quede claro a las personas que nos están acompañando en este momento. Sí, sí, claro. Mire, esta metodología incluso, pues obviamente permite lo que dije, esa enseñanza nueva en la instrucción pública, en las escuelas normales, teniendo en cuenta esos principios y reglas del método lancasteriano, introducido en Colombia precisamente por Fray Sebastián Mora de la Orden Franciscana y establecido en las reformas educativas del Congreso de Cúcuta mediante la Ley 15 de 1821. Entonces fíjese que en el 21 hay un tema de interés que queda reflejado el reglamento y la autorización de este método en esa Constitución del 21. Y se reconfirmó después con un plan de estudios presentado en el cual se estableció que en todas las escuelas del país, que esto es importante, se aplicara el método lancasteriano para la enseñanza e instrucción a los jóvenes. ¿Qué significa esto? Que era, digamos, el utilizar el método lancasteriano para la enseñanza. Eso era una manera de educar a las generaciones y a los jóvenes mediante un tipo de recursivo en los que los estudiantes más adelantados, más avanzados, hacían el papel o el trabajo de monitores, como hoy en día se ve en muchas universidades, en ciertas materias, que hay un monitor, que es el estudiante más preparado, que ayuda a transmitir los conceptos, a orientar y a aprender a los demás estudiantes los temas. Ese era, digamos, el método lancasteriano, es una educación compartida, no una educación a partir de la cátedra sola del profesor, compartida con ese estudiante adelantado que ayudaba a transmitir el mensaje en cualquiera de las materias, no solo aquí por el documento que nos muestra el trabajo en la enseñanza de la aritmética, sino en cualquiera de las demás materias. Podríamos decirlo como una creación de líderes. Como exactamente, un líder que tiene el conocimiento, que transmite ese conocimiento a sus compañeros y que le ayuda al profesor. Porque ¿qué pasa aquí en este momento? El país necesitaba en ese momento de fortalecer la enseñanza. Había un alto índice de analfabetismo y pues había la necesidad de formar y de educar a las juventudes, a las generaciones, a quienes iban a ser los ciudadanos futuros en el país. Y había esa necesidad de educarlos. Bajo esa perspectiva de esa educación, pues era digamos, el número de estudiantes bastante grandes para que un profesor estuviera con ellos. Y una de las ventajas es precisamente que se amplía la cobertura para enseñar, se coloca este líder o este monitor que ayude, y obviamente la educación se vuelve un poco pues, más masiva, tiene más estudiantes. Esas son unas de las ventajas, pero una de las desventajas que tuvo fue precisamente los espacios. O sea, no existían espacios
para poder concentrar un elevado número de estudiantes, que a veces sobrepasaba hasta los 500 estudiantes en los diferentes grados. Bueno, pues muchas gracias, don William, por esta importante aclaración, creo yo, de la metodología lancasteriana, pues que en su momento considero que fue, y consideramos, ¿no? Acá hablándolo, que fue la creación de los líderes para que las demás personas también tuvieran la oportunidad de aprender. Yo quiero preguntarle a usted, desde su experiencia trabajando con tanta documentación que resguarda el Archivo General de la Nación, ¿qué otros documentos interesantes ha encontrado? Bueno, digamos, por ejemplo, en el tema de lo que he trabajado, en el fondo, pues hay mucha documentación que se ha encontrado allí en el fondo. Hay documentos, varios documentos que están relacionados precisamente con el proceso, digamos, de educación. Por ejemplo, están relacionados con programas y métodos de enseñanza. Y son, por ejemplo, mire, apuntes sobre la dilatación de la pupila y la visión, reforma y reglamento de ortografía de la época, modo para estudiar la historia, cuadro de la historia antigua, anotaciones de ciencias naturales y botánica, entre algunos que tienen que ver con esto. Hay otros documentos también de tipo, pues obviamente, también curiosos, que se encuentran ahí en el fondo. Quiero ahí anotar una cosa importante. Este fondo documental lo constituyen 444 legajos, ¿sí? O tomos. Cada tomo tiene un promedio de 1000 folios. Calcule pues el número de folios que hay que revisar. Este trabajo de descripción implica estar mirando documento por documento e ir haciendo ese trabajo. Entre los documentos que he podido encontrar y que he reseñado, pues están algunos de estos y otros, algunos otros documentos relacionados con algunas efemérides de nacimiento de algunos reyes, duques de España, de gran importancia, algunos otros documentos donde se muestra, por ejemplo, temas relacionados con las redes de alcantarillado, de agua, de vida cotidiana de las personas, de costumbres. Es muy variado el fondo documental y es muy rico para todos los temas de historia. Allí encuentra uno de todo, temas de historia económica, política, social, de las costumbres, de la historia eclesiástica. Es decir, se mueve uno en un espectro muy amplio para tener información de algunos datos importantes para todos estos temas de la historia. Correcto, don William, muy interesante todo esto que nos ha contado a lo largo del programa de hoy. Y ya bueno, para cerrar este espacio, me gustaría que nos cuente por qué considera usted que es tan importante el archivo para la investigación histórica en Colombia. Bueno, pues mire que el Archivo General de la Nación es el principal repositorio, aunque hay otros archivos con una gran riqueza documental. Está el Archivo del Cauca, el regional de Boyacá, el Archivo de Antioquia, el Archivo de Río Negro. Hay archivos con una gran importancia en su contenido informativo y testimonial como documentación histórica. Pero el archivo alberga y difunde un gran volumen documental que está relacionado desde 1543, con el documento, digamos, más antiguo que tenemos acá, que es precisamente una nombramiento, donación y autorización a un encomendero en Cartagena. Y todo ese bagaje es muy, muy importante para la historia como conservación de la memoria del país. Es de gran utilidad, ¿sí? Y yo digo, por ejemplo, en algún tema, y aquí voy a citar algo que escribí por allá en la revista Credencial hace un tiempo atrás, en un artículo también que titulé Ricos Testimonios de un Pasado, y decía, ¿qué se puede consultar en el Archivo General de la Nación? Voy a citar una parte de este artículo, y entonces digo que el archivo conserva y difunde un conjunto documental más valioso del patrimonio cultural del país.
por su importancia, volumen, variedad informativa. Los documentos que integran su acervo constituyen parte esencial de la memoria histórica de los colombianos. Son los testimonios del pasado de la nación y de las culturas que la definen y le dan identidad y conforman la principal fuente para la construcción de nuestra historia. En eso radica la importancia en términos generales de lo que tiene el Archivo General de la Nación y que es necesario seguir, continuar, ampliar el proceso de difusión de los contenidos informativos que hay. Correcto, don William. Bueno, pues de esta manera ya llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación. Este es un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, don William, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en cada programa y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.